buenos días a todos y sí, ir tomando asiento que esto va a empezar. Os estaréis preguntando qué hago yo aquí, en esta pantalla, ¿no? ¿Dónde está el presentador del Diabetes Experience Day? Bueno, os cuento. Mi nombre es Celia, lo primero, tengo 21 años, vivo en Alicante y tengo diabetes tipo 1. Y, sorpresa, este año tengo el inmenso placer de presentar el Diabetes Experience Day. O sea, la emoción es real, no os podéis ni imaginar. Bueno, vamos a ello, ¿no? Llegan tiempos nuevos para la diabetes y Ángel Ramírez me invitó a presentar algunos contenidos del día de hoy. Algo de lo que estoy enormemente agradecida, pero a la vez supone mucha responsabilidad para mí. Pero bueno, no pasa nada. Siempre, todo este tipo de cosas nunca supone tanto realmente, ¿no? Y bueno, os explico un poco rápidamente. Tengo un canal de YouTube, tengo un blog, su nombre es Comparto Diabetes y mi ilusión con esto es compartir experiencias desde la normalidad que supone tener diabetes, ¿no? Así que, por supuesto, estáis todos invitados y ya no me enrollo más, que le estoy quitando tiempo al primer ponente. Porque no sé si os habéis dado cuenta, pero la agenda del día es completa. Bueno, con todos vosotros, el doctor Javier Ampudia. Un aplauso. El tema de mi presentación es nuevos tratamientos para la diabetes tipo 2. Como veis, la diabetes tipo 2 es la combinación de un fracaso de la célula beta, que produce insulina, y por otra parte la dificultad de la acción de la insulina a nivel de los tejidos. Y esto hace que en un momento determinado aparezca la enfermedad. Por eso es muy importante prevenir la diabetes tipo 2. Al mismo tiempo, sabéis que la hiperglucemia que acompaña a los pacientes con diabetes, y en este caso a los pacientes con diabetes tipo 2, puede, si no se controla adecuadamente, acompañarse de complicaciones crónicas y, por lo tanto, es clave lo que llamamos la intensificación del tratamiento. Por lo tanto, si tuviéramos que hablar de los nuevos tratamientos de la diabetes tipo 2, voy, como veis, a revisar rápidamente 4 aspectos que considero importantes. En primer lugar, que sepáis cuál es la frecuencia, cuáles son los retos del tratamiento, cuáles son las alternativas y cómo estas alternativas se pueden combinar entre sí. Finalmente, un aspecto que considero clave, que es la individualización del tratamiento. Respecto a la frecuencia, bueno, pues tenemos datos de España. Como veis, aproximadamente un 14% de los pacientes adultos de más de 18 años tienen diabetes tipo 2, pero lo más importante es que de esos el 6% la tiene pero no lo sabe. Pero además, como veis aquí, 4 de cada 10 pacientes con diabetes tipo 2 no está controlado. Es decir, sus niveles de hemoglobina glicosilada exceden los objetivos de control. 8 de cada 10 de esos pacientes tienen hipertensión arterial. La mitad son obesos. Sabéis que la diabetes tipo 2 se asocia con frecuencia a la obesidad. Y 6 de cada 10 tienen un nivel del colesterol que diríamos que está por encima de los objetivos. Y sabéis que el tratamiento del colesterol, al igual que el tratamiento de la hipertensión y el no fumar, son aspectos claves también para el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2. ¿Cuáles son los retos, digamos, que tenemos en el tratamiento de la diabetes tipo 2? Y aquí me voy a dedicar, digamos, a algunos aspectos para, digamos, explicaros algunas ideas que considero, digamos, fundamental en la diabetes tipo 2. El primero de los aspectos que quiero que sepáis, y está expresado en esta diapositiva, son datos de Estados Unidos, es que llegamos tarde. O sea, cuando los pacientes los diagnosticamos con diabetes tipo 2 o tienen una diabetes tipo 2 de corta evolución, como veis aquí, en aquellos que tienen prediabetes hasta el 8% tienen lesiones de retinopatía diabética. Y en relación a aquellos pacientes que tienen una diabetes tipo 2 de reciente comienzo, como veis, 12,6% tienen retinopatía diabética. Es decir, llegamos tarde. El otro aspecto importante del tratamiento de la diabetes tipo 2 y que es realmente específico, al menos de esta enfermedad, es que es una enfermedad progresiva en el deterioro del control glucémico. Estos son datos
probablemente del mejor estudio nunca realizado en pacientes con diabetes tipo 2, que es el estudio UKPD. Es un estudio realizado, como veis, UK significa Reino Unido, y como veis aquí, bueno, veis unas curvas con una serie de tratamientos. Los tratamientos eran con los que empezaron los pacientes al inicio del estudio, eran pacientes de diabetes de reciente comienzo, pero en todas las curvas, como veis, la curva se va hacia arriba, es decir, el control metabólico, la hemoglobina glicosilada se deteriora en el tiempo y tan pronto como veis aquí, con sulfonilureas, glibenclamida, clopropamida en 2 años y medio. En aquellos pacientes que iniciaron un tratamiento con metformina, 3 años. Incluso en aquellos pacientes que les tocó empezar con insulina directamente, pues después de 6 años realmente el control glucémico no era correcto. O sea, hemos visto que la diabetes tipo 2 realmente llegamos tarde, pero además estamos viendo que el control metabólico se deteriora con el tiempo y esto hace que tengamos necesariamente que combinar tratamientos para mantener a los pacientes dentro del objetivo de control glucémico. Esto ha hecho que hayamos cambiado nuestra forma de tratar la diabetes tipo 2, o al menos muchos expertos abogan por este planteamiento. Es decir, en vez de, como veis en la diapositiva, tratar o intensificar cuando el control metabólico, lo veis en la escalera, se deteriora, aquí lo podéis ver, se deteriora en el tiempo, en vez de eso lo que tenemos que hacer es intensificar desde el principio para que el control metabólico sea bueno desde el principio, porque esto se ha visto que se acompaña de una reducción de las complicaciones crónicas de la diabetes, que es al fin y al cabo las que marcan el futuro de nuestros pacientes y sobre todo pues, el que puedan vivir con una buena calidad de vida. Pero ahora me voy a centrar en 2 aspectos que a los clínicos nos preocupan mucho desde el punto de vista del tratamiento de nuestros pacientes, que son la hipoglucemia y que son la ganancia de peso. Con respecto a la hipoglucemia tiene unas consecuencias que, bueno, no voy a entrar en el detalle en cada aspecto, simplemente como veáis, en este rosario tenemos complicaciones cardiovasculares, ganancia de peso, por supuesto, porque los pacientes comen para evitar la hipoglucemia, pérdida de conciencia, también existen, digamos, en los niños más riesgo incluso de ataques epilépticos, si tienen hipoglucemia, accidentes de tráfico, deterioro de la calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, la hipoglucemia es las hipoglucemias graves, algo que necesariamente tenemos que evitar o al menos tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar los tratamientos de los pacientes. El segundo aspecto que quiero detallar es la ganancia de peso. O sea, ¿alguien se ha preguntado lo que le importa a un paciente ganar peso? Pues probablemente tanto a los pacientes que son diabéticos como a aquellos que no lo son. Nadie quiere ganar peso, obviamente. En esta encuesta en la cual se encuestó en Francia a más de 2.000 pacientes con diabetes tipo 2, se pudo ver que cuando aquellos pacientes que ganaban peso, como veis en la diapositiva, cuando utilizábamos una escala en la figura de la izquierda que relacionaba, digamos, la ganancia de peso con la calidad de vida percibida, o mejor dicho, con la satisfacción del tratamiento de los pacientes, podéis ver que a mayor ganancia de peso, menor satisfacción con el tratamiento. Y además, también en la escala de la derecha que os muestro ahora, se evaluó en este estudio, digamos, la calidad de vida percibida por los pacientes. Y se puede ver que, la percepción de salud de los pacientes, como veis aquí, realmente también se deteriora con la ganancia de peso. Por lo tanto, hipoglucemia hay que intentar evitarlo y también ganancia de peso. Pero claro, todos los tratamientos que utilizamos en la diabetes tipo 2, digamos, no inciden de la misma manera en la ganancia de peso. Aquí veis, digamos, los diferentes tratamientos y me he permitido, digamos, trazar esta línea para que veáis arriba los que se asocian con ganancia de peso, como el uso de la insulina, como la utilización de sulfonilureas, como la utilización de glitazonas, que realmente son fármacos que se asocian con ganancia de peso. Por contra, en la parte de abajo veis algunos fármacos de los que os voy a hablar hoy que son neutrales respecto al peso o que por el contrario se asocian con pérdida de peso, como los inhibidores de DPP4, después lo veremos, la metformina, los agonistas de GLP-1, que son unos inyectables que no son insulina, después lo explicaré, y también otros nuevos fármacos que son los fármacos glucosúricos. Bien, ¿qué alternativas tenemos para el tratamiento de la diabetes tipo 2? Bueno, actualmente este es el modelo que utilizamos los clínicos, la gente que nos dedicamos a la diabetes tipo 2 para entender qué es lo que pasa en la diabetes tipo 2. O sea, antes pensábamos que era cosa de 3
pero ahora vemos que es cosa al menos de 8, que sepamos. Es decir, hay 8 factores que de alguna manera, en mayor o menor medida, están, digamos, contribuyendo a la hiperglucemia de la diabetes tipo 2. Y como veis en la diapositiva, creo que se ve bastante bien, pues tenemos la pérdida del efecto incretina, que ahora lo explicaré en qué consiste. También vemos que el riñón tiene un factor importante, puesto que contribuye a la reabsorción de glucosa. También vemos que el glucagón es una hormona que también de alguna manera contribuye a la hiperglucemia y por lo tanto tenemos, como veis en la diapositiva, tratamientos que influyen a diferentes niveles. Lo lógico para cualquiera que piense al respecto es que deberíamos de combinar siempre fármacos con mecanismos de acción complementarios y de esa manera conseguir la normoglucemia de nuestros pacientes. Yo me voy a referir únicamente a 3 grupos de fármacos, que son los inhibidores de PP4, los agonistas de GLP-1 y los fármacos que llamamos inhibidores de SGLT2. Ahora explicaré un poquito qué es cada uno de ellos. Bien, vamos a empezar con los inhibidores de PP4 y los agonistas de GLP-1. Estos son fármacos, digamos, que se llaman fármacos cuyo efecto está basado en el efecto incretina. Pero claro, ¿qué es el efecto incretina? Si tuviéramos más tiempo, diría, a ver, que levante la mano quien no sea clínico, que me describa lo que es el efecto incretina. Pues es muy sencillo. Esto se describió en los años 60. Entonces se vio que cuando, digamos, los pacientes ingerían una cantidad de glucosa equivalente a la administrada por vía intravenosa, se observó, como veis en la diapositiva de la izquierda, y esos son controles, que la respuesta de secreción de insulina era mayor. Es decir, que cuando ingerimos glucosa por el tubo digestivo, digamos, nuestro páncreas reacciona de una manera mucho más vigorosa que cuando administramos una cantidad equivalente de glucosa por la sangre. Como veis en la imagen de la derecha, este efecto está reducido en los pacientes con diabetes tipo 2. O sea que aquellos fármacos o aquellas estrategias que realmente repongan este efecto son útiles para el tratamiento de nuestros pacientes. Se han descrito en relación a esto 2 hormonas gastrointestinales, que es el GLP-1 y el GIP, y se ha visto que el GLP-1, del cual voy a hablar ahora, es probablemente la más relevante en los pacientes con diabetes tipo 2. En este experimento, que también tiene unos años, pero es fantástico, se vio que cuando poníamos GLP-1 de forma intravenosa a los pacientes con diabetes tipo 2, éramos capaces de ver cómo descendía la glucosa en la parte izquierda de la diapositiva a costa de un aumento de la secreción de insulina, que lo veis en el centro, y una reducción de la acción del glucagón, cuando realmente la glucemia venía a un nivel prácticamente peligroso para el paciente. Estas acciones, tanto de la secreción de insulina como en la supresión del glucagón, se atenuaban para evitar que los pacientes tuvieran hipoglucemia. Por lo tanto, es una estrategia realmente interesante. Aquí veis cómo, aumentando los niveles de GLP-1 con los inhibidores de PP4, estimulamos la secreción de insulina e inhibimos la secreción de glucagón. Y este es el mecanismo fundamental por el que actúan los inhibidores de PP4. DPP4 es la enzima que, digamos, inactiva en 2 minutos los efectos tanto de GIP como de GLP-1. Sin embargo, cuando aumentamos farmacológicamente los niveles de GLP-1 a niveles más altos, no solamente contribuimos a lo que acabo de mencionar, sino que tenemos efectos en el retraso del vaciado gástrico, por lo tanto, sensación de plenitud a los pacientes, tienen menos peso y también acciones a nivel del apetito, del centro del apetito, con lo cual los pacientes realmente comen menos y este es el motivo por el cual estos fármacos se asocian con pérdida de peso. Aquí veis, por ejemplo, en azul, qué es lo que ocurre cuando después de 4 semanas, tan solo 4 semanas, damos un inhibidor de PP4, en este caso sitagliptina, a pacientes que llevaban metformina, y podéis ver cómo existe un descenso tanto de la glucemia en ayunas como después de las comidas. Y este efecto dura, con una sola pastilla, en este caso, las 24 horas. Por otra parte, tenemos los inyectables, que ya he dicho, que son los agonistas de GLP-1. Los hay de administración diaria, los hay de administración semanal, pero aquí los he clasificado básicamente en lo que llamamos de corta acción y de larga acción. Entonces, ¿cuáles son la diferencia? Pues evidentemente por su mecanismo de acción son totalmente distintos. Los de corta acción, que duran menos, actúan fundamentalmente, como veis, reduciendo la glucemia después de las comidas. Los de larga acción reducen más la glucemia en ayunas, los de corta acción reducen sobre todo la glucemia postprandial. Y esto es así porque los de corta acción actúan sobre todo enlenteciendo el vaciamiento gástrico, cosa que no ocurre con los de larga acción, o al menos no de forma persistente y continuada.
Vamos a pasar, digamos, en el tiempo que me queda a hablar del resto de los mecanismos. Estos son los glucosúricos, que es un mecanismo muy novedoso. El riñón reabsorbe prácticamente toda la glucosa que le llega a lo largo del día, siempre y cuando estemos por debajo de un dintel, de un umbral, que en los pacientes no diabéticos es en torno a 180 y en los pacientes diabéticos, como veréis en la siguiente diapositiva, está más elevado. La reabsorción de la glucosa ocurre en esta parte de la nefrona, que es el tubo contorneado proximal, por unos transportadores que son los SGLT2, que reabsorben aproximadamente el 90% de la glucosa que les llega. Aquí veis, por ejemplo, cómo efectivamente en los pacientes con diabetes este umbral está más alto anormalmente, es decir, que hasta 220, 240 los pacientes con diabetes reabsorben glucosa, mientras que cuando damos un fármaco de esta clase, como canaglifosina en este caso, vemos que ese umbral baja considerablemente, de manera que todo lo que exceda el umbral, que puede estar en torno a 70, 90, 100, etcétera, se excreta por la orina y, por lo tanto, al perder glucosa por la orina, arrastra sodio, baja un poquito la tensión, se pierden calorías y los pacientes pierden peso. Aquí veis el efecto comparativo de estos tres grupos. Veis que los agonistas de GLP-1 son un poquito más potentes que los otros dos grupos. Veis también en esta diapositiva, al menos intento mostraros que el efecto sobre las hipoglucemias de estos tres grupos no ocurre, para volver un poco a la idea inicial, y que además, por contra, las sulfonilureas y la insulina pues, digamos, aumentan el riesgo de hipoglucemia. Con respecto al peso, ya hemos dicho que los inhibidores de DPP4 son neutrales, pero tanto los agonistas de GLP-1, que es ese inyectable que os decía, y los inhibidores de SGLT2, digamos, se acompañan de pérdidas de peso variables y según los pacientes, pues bueno, como veis, entre 2 y 3 kilos o incluso más con los agonistas de GLP-1. Bien, respecto a las alternativas, bueno, pues está claro que hay que individualizar el tratamiento en los pacientes. O sea, y tenemos que tener en cuenta el riesgo de hipoglucemia de los pacientes, la duración de la diabetes, la expectativa de vida, etcétera. De manera que en aquellos pacientes que realmente tengan, como veis, pues que sean de corta evolución, no tengan otras complicaciones, debemos ser más estrictos en el objetivo de control metabólico. Mientras que en aquellos pacientes de más edad o que tengan otras complicaciones que hay que tener en cuenta, obviamente tendremos que individualizar el objetivo y aceptar objetivos de hemoglobina glicosilada un poquito más altos, por ejemplo, 8%. De manera que, si nos fijamos en este modelo, el traje le queda perfecto, es decir, este tratamiento le va maravillosamente a un paciente determinado, pero el mismo traje no queda igual para todos, es decir, que hay que, lógicamente, individualizar el tratamiento. Por lo tanto, y ya concluyo, los mensajes claves de mi presentación, y los leo textualmente: la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica frecuente que se asocia con otras enfermedades como la obesidad, la hipertensión arterial, la dislipidemia, como hemos dicho anteriormente, y además, y esto es importante, es una enfermedad progresiva, lo cual implica que su tratamiento debe ser intensivo y combinado para conseguir los objetivos a lo largo de la evolución. Se me ha ido la diapositiva anterior. ¿Me la puedes poner, por favor? ¿Me pones la última diapositiva, por favor? Vale. Además, hay que evitar las hipoglucemias y aminorar la ganancia de peso, puesto que representan retos importantes para la elección del tratamiento. Se han descrito diversos mecanismos, como hemos dicho, que contribuyen a la hiperglucemia y, por lo tanto, lo adecuado es combinar fármacos con mecanismos complementarios. Ya hemos dicho que estas tres clases de fármacos son los más novedosos, no inducen hipoglucemias. Además, los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2 se asocian con pérdida de peso y reducción de la presión arterial, y los agonistas, los inyectables, deben de inyectarse una vez al día o semanalmente. Y finalmente, la elección del tratamiento depende, digamos, como veis, de cada momento, debe ser individualizada en las pacientes, basada en sus características y en las preferencias del mismo. Por lo tanto, y es el mensaje final, en la elección del fármaco debemos de seleccionar bien, intensificar precozmente y prevenir las hipoglucemias y la ganancia de peso. Muchas gracias.